En este vídeo voy a explicarte en detalle el nuevo proyecto de Nilion, una nueva innovación matemática inventada por el profesor de criptografía, el Dr. Miguel de Vega. Nilion es una nueva capa de procesamiento seguro para la web 3.0. Es un proyecto de culto que por tecnología, desarrollo y equipo lo tiene todo para marcar una nueva época en la industria de las criptomonedas. E igual que en su día lo hicieron las Layer 2, como por ejemplo Polygon, ayudando a blockchains con su proceso de escalado, Nilion ayudará a todas las cadenas de bloques a contar con una capa de seguridad, privacidad y escalabilidad muchísimo mayor, y además protegiendo todas estas blockchains de la futura computación cuántica. Por lo que si te interesa saber de qué forma está cambiando la industria de las criptomonedas y hacia dónde se dirige, asegúrate de quedarte hasta el final, ya que te explicaré este proyecto de forma que tengas el nivel que tengas, lo puedas entender. Me gustaría empezar por el motor del proyecto, que es el equipo, el cual nos dice mucho sobre el futuro que tendrá el proyecto. A día de hoy tiene más de 40 empleados, y los creadores son fundadores de Uber, Hedera Hashgraph, así como ejecutivos importantes en Coinbase, Nike, que han unido fuerzas para crear Nilion. El CTO Conrad Weiland fue el ingeniero fundador de Uber. El científico jefe Dr. Miguel de Vega es el inventor de Nilion y es autor de más de 30 patentes globales. Luego el CEO Alex Page es un ex banquero de inversión de Goldman Sachs. La directora legal es Lindsay Cohen, que es ex asesora en Coinbase, y como ves cuenta con personalidades realmente fuertes e importantes. Volviendo ahora al proyecto, se puede decir que la clave que hace posible la existencia de la blockchain es la criptografía. Y la clave de la criptografía es el cifrado, el cual consiste en cifrar o encriptar una clave privada, por ejemplo, en una cantidad de datos que no sea sencillo descifrar. Actualmente encontramos dos bandos que trabajan de forma constante en este apartado. El primero es el que se preocupa de hacer que estos cifrados realmente sean más seguros, y el segundo son aquellos que trabajan en descifrar estas claves privadas, es decir, los hackers. ¿Y cómo se resuelve esta problemática? Pues la criptografía consiste en convertir unos datos en un problema matemático, y el problema es que si yo logro desarrollar un sistema que permita resolver estos problemas matemáticos, entonces encontraría la forma de resolver el cifrado, y justo eso es la criptografía. Nosotros podemos hacer que la factorización de dos números sea tan complicada como yo quiera, en función de cuántos más largos sean estos dos números. Pero eso no quiere decir que no se pueda llegar a resolver. Y con todo esto quiero transmitirte que actualmente la seguridad en las criptomonedas está siendo un tema muy vulnerable y que genera muchísimos problemas a la mayoría de usuarios y desarrolladores. Entonces, la propuesta principal de Nilion está en generar una capa de procesamiento en la que la seguridad no se base únicamente en resolver un problema matemático. Y este funcionamiento ahora te lo explicaré en detalle. Otro problema que Nilion resuelve es que actualmente el consenso para la validación de bloques en la blockchain hace que todos los nodos se tengan que comunicar entre sí y todos guarden el libro mayor. Y esto conlleva que el tamaño de las bases de datos de cada nodo tenga que ser muy grande, y además cada vez se necesita más ancho de banda para poder procesar toda esta información de consenso. Y en algún momento ese libro mayor tiene que ser actualizado en todos los nodos. Este además es un tema que actualmente las blockchains no han encontrado solución a esto, ya que precisamente para conservar la descentralización se tiene que evitar la centralización de los datos. Y aquí es donde Nilion encontró la manera por medio de un proceso de evolución en el proceso criptográfico para resolver esta problemática, tanto la de ancho de banda como la de seguridad. En el momento en el que se resuelve el problema de ancho de banda, se resuelve que no se necesita que los nodos se comuniquen entre sí de forma constante. Lo que hace Nilion es fragmentar lo que actualmente se conoce como una cadena de bloques, para que los nodos ejecuten cada uno una tarea específica. Entonces el conjunto está distribuido, pero antes de eso, lo primero es enseñar al nodo cómo hacer todo el procesamiento. Lo primero que tiene que hacer un nodo es aprender a ejecutar la capa de procesamiento. Después se divide la información y la manda a los nodos. No todos los nodos reciben la misma información, pero todos los nodos tienen la capacidad de resolver el algoritmo matemático de cualquier parte de la cadena. Nilion lo que hace es ITS, Seguridad Teórica de la Información, que es una nueva práctica de criptografía con la computación distribuida entre nodos sin confianza. No te preocupes si hasta aquí no has entendido algún concepto, ya que en unos minutos te lo enseñaré totalmente de forma gráfica. Entonces Nilion es una red de procesamiento y almacenamiento de datos descentralizada y no pretende ser ni Layer 1 ni blockchain, y que
implica esto? Pues que Nilion va a ser la capa de procesamiento off-chain que pueda utilizar cualquier blockchain que esté desarrollada o que se esté desarrollando. Y las ventajas muy claras que tiene Nilion son: cuando hablamos de procesamiento, por ejemplo en Ethereum, hablamos de que la Layer 2, como por ejemplo Polygon, hace toda la función fuera de la cadena. Es decir, genera un resumen de todas las transacciones y ese agrupado lo manda de vuelta a la cadena. Entonces Nilion es una capa de procesamiento que va a correr fuera de la cadena y se puede implementar en cualquier blockchain y hacer que todas las que trabajen con Nilion tengan interoperabilidad entre ellas. Y para que este aspecto, que es fundamental, quede claro, pongamos a Ethereum como ejemplo. Como blockchain tiene una serie de carencias importantes que no puede resolver desde dentro, ya que tendría que cambiar totalmente su código y estructura, como por ejemplo la capacidad para procesar muchas transacciones por segundo. Y por eso es que actualmente esta característica la delegan la Layer 2, como por ejemplo Polygon. Ahora quiero hacerte pensar a ti, ¿dónde piensas tú que está el procesamiento de una blockchain? Si quieres, para el vídeo y piénsalo unos segundos. Si has respondido en la capa 0, estás en lo correcto, ya que en esta capa es donde se determina cómo son los procesos criptográficos que seguirá esta blockchain, como el procesamiento de bloques, como el consenso, como la comunicación entre nodos, la interoperabilidad. De hecho, si quieres aprender más sobre esto, tengo un curso de blockchain que te lo dejo justo aquí arriba, donde te explico esta parte totalmente en detalle. Y como digo, sobre esa capa 0 se empieza a desarrollar la Layer 1, que hereda todas las características de la capa 0, pero sobre la capa 1 se pueden personalizar ciertas características. Luego sobre esta se construye la capa 2 para resolver el problema de escalabilidad, y sobre esta capa 2 se construyen las Layer 3, que son las dApps, como por ejemplo un exchange descentralizado. Y dentro de todo este esquema, Nilion funciona sobre la capa 0, mejorando todas las prestaciones actuales de la blockchain. Por lo tanto, si Nilion consigue un buen desarrollo, ya no serán necesarias las Layers 2 como tal. Y con este esquema que ves ahora en pantalla, quiero explicarte cómo es su funcionamiento, tanto de almacenamiento como de procesamiento de datos. Por ejemplo, nosotros introducimos la clave privada de nuestro wallet, y lo primero que hace es encriptar o enmascarar dicha clave a través de un proceso. Entonces, en este momento tenemos dos factores relevantes aquí. El primero es la clave encriptada, que por ejemplo ha pasado de ser 123456 a 195413. Y por otro lado, tenemos las instrucciones de la fórmula matemática que he utilizado para encriptar esta clave. Aquí un primer nodo, el llamado dealer, se encargará de enviar la clave encriptada a los llamados nodos ligeros y las instrucciones a los nodos completos, y de esta forma, aunque se llegara a hackear un nodo y recopilara tu información y consiguiera desencriptarla, lo único que tendría es una clave nuevamente encriptada y no conocería las instrucciones para desencriptarla, o por el contrario encontraría unas instrucciones para desencriptar una clave pero no sabría qué clave es. Para que se comprenda de forma mucho más simple cómo funcionan estos nodos, es como cuando tú aprendes a conducir en tu país. Las reglas son unas, pero cuando cambias de país y conduces en otro diferente, las reglas siguen siendo las mismas, a diferencia de algunas características diferentes. Entonces los nodos aprenden las características generales. Uno guarda las reglas, otro guarda la ejecución y otros guardan los números, y este es el proceso criptográfico para garantizar que los datos están almacenados realmente de forma segura. Y respecto al consenso, la blockchain comúnmente en los nodos debe de almacenar toda la base de datos para que en el momento que se haga un requerimiento o se quiera revisar una transacción, los nodos miren y puedan definir si es correcto, y entre los nodos se hablen para decir si tienen razón o no. Aquí el consenso es inmediato, ya que los nodos ligeros solamente almacenan un número. El nodo ligero puede decir que ese número fue el que me dijeron que almacenara, y no tiene que almacenar toda la información. Y respecto a los nodos, para poder realizar este rol tendrán que someterse a un proceso de verificación y depositar una cantidad importante de criptomoneda en staking, por lo que siempre tratarán de hacer bien su trabajo. Y en el caso de que uno proporcionara información falsa o no proporcionara información cuando se le pide, perdería reputación, y esto le haría generar menos beneficios por su tarea y, llegado a un punto, perder las criptomonedas que ha bloqueado y la posibilidad de seguir ejerciendo su trabajo como nodo. Además, Nilion va a permitir guardar tus claves privadas de tu wallet de forma totalmente descentralizada. Tú vas a tener dentro de Nilion una identidad más autentificación por factores múltiples, como la IP, número de teléfono, localización, tu dispositivo. Entonces, toda esta suma me va a permitir a mí recuperar la información que fue almacenada de forma descentralizada,
ya que es difícil que te roben todos estos factores de autentificación. Y con esos parámetros yo puedo llegar a demostrar que yo soy el usuario X y con esos datos yo hago la recuperación de mi información. Y la información que hemos visto está descentralizada. Puede ser una clave privada o la información que yo quiera. Y resulta que hay algo que se llama GDPR, que exige que se cumpla la ley de protección de datos y que el almacenamiento sea totalmente seguro. GDPR es centralizado y cuando lo hackean se llevan la información de todo el mundo. Y Nilion resuelve esto, ya que garantiza la integridad de los datos, ya que estos están totalmente descentralizados. ¿Y ahora qué pasa? Nilion me está permitiendo guardar y almacenar mi clave privada en la red de forma descentralizada, ya que yo puedo recuperarla cuando quiera sumando los factores múltiples de autentificación, y esto nadie lo está haciendo hasta el momento. Y por su alta capacidad de procesamiento y almacenamiento de datos, se va a convertir en la metacapa, ya que tiene todos los metadatos de todas las blockchains que trabajen sobre ella. Y como la información está disponible, puedo generar contratos inteligentes donde recojo la información. Nilion hace su proceso de encriptación y dispara acciones que se puedan volver a almacenar de forma descentralizada o que se empiece a ejecutar acciones donde yo quiera, es decir, en otra blockchain diferente, porque Nilion es una metacapa que interconecta todas las cadenas de bloques. Actualmente es verdad que está siendo muy complicado conseguir la interoperabilidad de todas las cadenas de bloques, y Nilion lo va a permitir de forma segura interconectando todas estas desde su misma base. También actualmente todas las cadenas de bloques son vulnerables a ataques de computación cuántica, el cual no sabemos realmente cómo va a afectar en el futuro a las cadenas de bloques. Pero Nilion le da un plus de seguridad y hace que no se puedan descifrar sus encriptados con la computación cuántica, ya que yo podría descifrar los problemas matemáticos, pero luego yo no sabría qué hacer con la información que he recopilado. El nodo ligero guarda fragmentos y no sabe de qué son. El nodo completo guarda la función, pero él no sabe dónde se guardan las partículas con los datos a los que hay que aplicar el sesgamiento. Creo que a nivel de teoría es suficiente ya por este vídeo. De hecho, si el vídeo recibe mucho apoyo en forma de likes, volveré a hablar próximamente de Nilion explicando sus usos mucho más en detalle. Pero básicamente, con lo que yo quiero que tú te quedes aquí, es que Nilion representa la evolución de los procesos criptográficos. Y es al fin y al cabo lo que siempre se ha buscado tener, que es una metacapa de datos. Actualmente Nilion está en una fase muy temprana de desarrollo y su token, el cual sirve para hacer staking, participar en la gobernanza y pagar las fees, acaba de cerrar su primera fase semilla con 20 millones de dólares de los mejores inversores. De momento han existido 2 rondas de financiación y si te interesa conocer más información sobre este proyecto, yo te dejo el enlace para acceder a la comunidad de Telegram de TPC en la descripción del vídeo y que ahí puedas preguntar todas tus dudas. Además, entrar al grupo es totalmente gratuito. Así que nada, eso es todo por mi parte, espero que el vídeo te haya gustado, toda esta información te haya sido útil y te haya aportado valor. De ser así, te pediría que le des un buen like y si es la primera vez que estás en el canal y te ha gustado mi forma de explicar, encantado de que te suscribas. Bueno, como siempre, muchísimas gracias por tu tiempo y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.